todos, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de nuestro podcast de la sección de enfermedades intersticiales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria para aprender con nuestros invitados expertos. Yo soy el doctor Martín Fernández y junto al doctor Santiago Uteri coordinamos nuestra sección de enfermedades intersticiales de la AMR. Hola Santi, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Martín, ¿cómo va? Y bueno, buenas tardes a nuestra audiencia que siempre está ahí presente con buenos comentarios. Hoy volvemos a grabar un episodio más de este podcast que poco a poco va creciendo. Ya la audiencia nos empezaba a extrañar y bueno, acá estamos de nuevo y hoy venimos con un tema controvertido, pero muy actual. Y tenemos como siempre a un invitado de lujo para poder debatirlo, para poder hacerle preguntas, para poder escuchar la opinión, ¿no? Sí, la verdad que hoy nos acompaña un gran colega, un ex coordinador de nuestra sección y un gran amigo, el doctor Juan Engelmayer. Juan es médico neumonólogo del Consultorio de Enfermedades Intersticiales del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, es docente de la Universidad de Buenos Aires y es médico también neumonólogo de la Fundación FUNEF. Así que le queremos dar la bienvenida. Juan querido, ¿cómo estás? Hola Martín, hola Santiago, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, que yo estaba ahí como oyente de los podcasts, quería realmente poder aportar porque la verdad están haciendo un laburo bárbaro y fue una cosa innovadora que hicieron para nuestra sección, así que muchas gracias y un gusto estar acá. Bueno, les recordamos a todos que nos pueden escuchar a través de las distintas plataformas. Tenemos el canal de YouTube de la Mediateca, ¿sí? Para los socios de la AMR, y para los que no son socios nos pueden escuchar en Spotify, en AAMR o Mediateca AAMR, y ahí nos buscan en la sección de enfermedades intersticiales. Para empezar un poquito toda nuestra entrevista, vamos a hablar de un tema candente que es la neumonía intersticial con características o hallazgos autoinmunes, muy conocida por nosotros en las siglas en inglés como IPAF. ¿Sí? El IPAF es, siempre lo llamamos como una bolsa de gatos, y lo que queremos intentar preguntar de Juani es, ¿cuál es la importancia de reconocer este término? Y si vos considerás que realmente es un diagnóstico o es una especie de diagnóstico en proceso. Bueno, chicos, lo primero que tenemos que decir si hablamos de IPAF es que hay pacientes que se quedan en el medio. En medicina están los grises. Hay pacientes que tienen una clara neumonía intersticial idiopática y hay otros pacientes que tienen una clara neumonía intersticial asociada a una enfermedad autoinmune, a una enfermedad del tejido conectivo, esclerodermia, artritis reumatoidea, miopatía inflamatoria, etc. Pero hay pacientes grises que tienen una neumonía intersticial y que cuando uno los empieza a estudiar, les encuentra o algún anticuerpo o alguna manifestación clínica o algo en la tomografía que vemos con el radiólogo que nos llama la atención y que nos hace pensar en autoinmunidad. Entonces, es en ese contexto en donde empezamos a pensar de que estamos en presencia de una enfermedad intersticial asociada a fenómenos de autoinmunidad. Pero claro, teníamos una serie de problemas con estos pacientes. Primero que, salvo para el caso de esclerodermia, para el resto de las enfermedades del tejido conectivo, la enfermedad pulmonar intersticial no está dentro de los criterios de clasificación. Y además, por otro lado, a estos pacientes grises, todo el mundo los llamaba de distinta manera. Algunos llamaban enfermedad del tejido conectivo con pulmón dominante, otros llamaban enfermedad indiferenciada del tejido conectivo con enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, la verdad que había un lío bárbaro con la nomenclatura, los criterios que usaban en los trabajos eran todos distintos. Entonces, bueno, hubo que ponernos de acuerdo y bueno, para eso se juntaron los expertos de ATS, de RS, y emitieron un documento de consenso, ya que ya tiene como 5 o 6 años, en el 2015. Y le pusieron estas siglas IPAF. Yo, para cerrar, creo que no, los reumatólogos nos han enseñado, siempre los reumatólogos te dicen, no, esto no es un diagnóstico, cumple criterio de clasificación de esclerodermia, cumple criterio de clasificación de síndrome de Sjögren. Bueno, no es una enfermedad, no es un diagnóstico, los ponemos ahí, los clasificamos ahí, con fines, por ejemplo, de publicar las cohortes, comparar cohortes de distintos lugares del mundo, o poder hacer ensayos clínicos eventualmente en un futuro, pero no es un diagnóstico, en mi opinión. Bueno, mira, yo personalmente coincido, ¿no? O sea, no sé, Santi, a vos qué te parece, pero digamos, quizás es más algo que uno tiene que escarbar o buscar cosas por debajo, ¿no? Para encontrar un diagnóstico. Sí, de hecho, un poco en ese, sí. Cuando emiten este consenso, directamente ellos lo ponen como un research statement, como diciendo, a partir de ahora, si vamos a hacer investigaciones, utilicemos estos criterios para llamar a este grupo de pacientes tan diverso,
le ponemos este término IPAF, y esto es un research statement. A partir de ahora, cuando se hagan investigaciones y se utilicen criterios de inclusión y de exclusión, tratemos, si somos todos razonables los investigadores, de utilizar estos criterios para incluir los pacientes, una cosa así, ¿no? Exacto. Ahora yo hago una pregunta. Parece, digamos, hablamos de IPAF como si fuera muy sencillo, pero para aquellos que se están iniciando en el mundo de la enfermedad intersticial o los neumonólogos generales que nos escuchan, digamos, y les tenemos que decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué criterios se utilizan para clasificar a un paciente dentro de este concepto de IPAF? Chicos, bueno, claro, es cierto, ¿no? El IPAF, Interstitial Pneumonia with Autoimmune Features, neumonía intersticial con características autoinmunes, sería la traducción de las siglas en inglés. Y para clasificar o catalogar a los pacientes como IPAF, primero tenemos que tener enfermedad pulmonar intersticial, si no, de eso estamos hablando en definitiva, de un paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial, que hemos descartado otros diagnósticos, porque si es colombófilo y la tomografía tiene aspecto de neumonitis por hipersensibilidad, bueno, si es una neumonitis por hipersensibilidad, o por fármaco, o lo que fuera. Entonces, tenemos que haber descartado otras etiologías, y ahí es donde entramos en los criterios que mencionaba recién Santiago. Tiene que cumplir por lo menos un criterio de 2 de 3 dominios. Y tenemos un dominio clínico, que son manifestaciones clínicas, un dominio serológico, que son autoanticuerpos, y un dominio morfológico, que son los hallazgos fundamentalmente con la tomografía o la anatomía patológica, en caso de poseerla. Y bueno, ahí es donde entramos dentro de lo que es dominio clínico. Bueno, muchas de las manifestaciones clínicas clásicas de las enfermedades autoinmunes, mano de mecánico, úlceras distales, artritis, o a veces sin artritis, rigidez matinal de más de una hora, telangiectasia, Raynaud, etc. Dentro de los anticuerpos, después seguramente lo vamos a charlar, a ver, que no sé qué les parece a ustedes, pero bueno, la verdad que es profuso, los anticuerpos están, inclusive muchos de los anticuerpos antisintetasa, algunos muy asociados. Está el anti-media-5, que son anticuerpos que tienen un peso muy grande dentro de la reumatología, de las enfermedades autoinmunes, y son bastante específicos de algunas enfermedades como miopatía. Y en los patrones morfológicos, bueno, son los patrones que uno sabe que se asocian a la enfermedad autoinmune, sobre todo la neumonitis intersticial inespecífica y la neumonía organizada, o en conjunto, la superposición de esas dos patentes, la neumonitis linfoide, que es bastante... se asocia fuertemente al síndrome de Sjögren o a algunos linfoproliferativos, etc. Y después está el famoso, digamos, eso ya sea por tomografía o por anatomía patológica en caso de haber biopsia, y después están el multicompartimental, que ya es un poco más difícil de medir, más rebuscado, porque no sé si les pasa a ustedes, primero que uno lo piensa menos, y además de pensarlo menos, tampoco está demasiado estandarizado cómo medirlo, ¿no? Porque derrame pleural o derrame pericárdico, ¿cuánto derrame pericárdico? ¿Cuánto derrame pleural? Compromiso vascular, hipertensión pulmonar, no sé, de acuerdo a la guía de hipertensión pulmonar, con cateterismo, sin cateterismo, bueno, ahí ya entramos un poco más en gris, no sé qué opinan ustedes. No, por ahí preguntarte cuál te parece que dentro de los dominios puede ser algo más importante o menos importante, porque por ejemplo estaba, no sé, reflujo gastroesofágico no es lo mismo que tener manos de mecánico, por ejemplo. O tener febrícula y algo de artralgia no es lo mismo que tener Raynaud, ¿no? Sí, es cierto. Hay algunos que tienen, digamos, como bastante más peso que otros. Yo siempre pienso, y lo hemos charlado también con ustedes más de una ocasión, a ver, es difícil, yo creo que los expertos que metieron este documento, que deben haber tenido múltiples reuniones en aquel momento, había reumatólogo, el primer autor es Sally Fisher, que es un reumatólogo que se autodenomina reumólogo o neumoreumólogo, que es un reumatólogo que hace enfermedad pulmonar intersticial desde hace muchos años, que ahora creo que está trabajando en la industria farmacéutica, pero es una persona conocida por todo. Después había muchos de los neumonólogos más importantes de intersticio, anatomopatólogos, radiólogos con mucha experiencia en el área. Y yo creo que las discusiones sobre qué criterios incluir, sobre todo en el dominio, yo me imagino las discusiones del dominio clínico. Sí, sin lugar a dudas. No sé si habría alguna copita de champagne o no en el medio, pero han sido bastante, me imagino que han sido bastante picantes, porque me imagino que lo que uno intenta en estos casos, además de acordar, porque habrá habido opiniones distintas, y no sé, no recuerdo ahora qué metodología usaron, pero creo que fue consenso
así a secas, no recuerdo que haya usado ninguna metodología estandarizada, como con los Delphi y demás, creo seguro que no, pero no sé si utilizaron alguna otra. Pero lo que yo digo es, se busca un balance entre sensibilidad y especificidad. Porque otra cosa que uno dice, bueno, ¿por qué no hay? ¿Por qué no se utilizó, por ejemplo, metodología diagnóstica un poco más específica, como puede ser PowerDoc articular, o más invasiva, como puede ser biopsia de glándulas salivales? Bueno, yo creo que posiblemente, esto es una cosa que se me ocurre a mí, a lo mejor no fue así, pero digo, posiblemente en el balance de sensibilidad y especificidad, ya tener artritis, si uno ya tiene artritis por Power Doppler o tiene una biopsia de glándula salivar mayor en donde hay hallazgos contundentes de síndrome de Sjögren, eso en un contexto clínico adecuado ya tenés un diagnóstico ya. Claro, aunque pero aunque no reúna los criterios, ¿no? Claro. Para los reumatólogos. Claro, entonces yo creo que probablemente en esa discusión linda, que estaría buenísimo si está grabado para verlo y poder ver qué fue lo que discutieron, pero ha habido, yo creo, lindas peleas ahí entre ellos, y a ver qué quedaba y qué no quedaba, o otras cosas que yo, por ejemplo, dilatación esofágica. Es un hallazgo que es recontra prevalente asociado a esclerodermia, recontra prevalente, pero no sé qué cree usted, a lo mejor es muy inespecífico. Sí, como para solamente, bueno, igual justamente el IPAF intenta que no sea solo de un dominio, que junte esto, que junte aquello, para que no basarse solamente en eso, ¿no? En un criterio aislado, clínico, o tomográfico, o serológico, o morfológico. Intenta como que hagan varias cosas antes de ponerle el rótulo de que hay alguna enfermedad autoinmune subyacente no diagnosticada. Sí, como verán los que nos escuchan, claramente estamos hablando de que uno tiene que tener una evaluación clínica exhaustiva del paciente, o sea, tenemos que conocer y preguntar sobre articulaciones, sobre piel, sobre tubo digestivo, sobre síndrome Zika, sobre dolores musculares, tenemos que saber interpretar laboratorios inmunológicos. Entonces, en función de todo lo que venimos charlando sobre estos criterios clasificatorios y los perfiles, vieron que en EPOC, digamos, existen los fenotipos, que son agrupar características. Entonces tenés, no sé, el fenotipo que es enfisematoso, tenés el que tiene un bronquítico crónico, el exacerbador frecuente, el que tiene superposición con asma. Entonces, en IPAF, ¿existen estos fenotipos? Por ejemplo, yo me voy perfilando hacia alguien que pienso que tiene un fenómeno de esclerosis sistémica, o que tiene un Sjögren asociado, o que tiene una miopatía autoinmune. Bueno, es una muy buena pregunta para la cual realmente no tengo una respuesta contundente. Lo que sí les puedo decir es, los mismos investigadores y los mismos expertos que publicaron el documento de consenso reconocen que una de las falencias que tiene este documento es que hay algunos pacientes que podrían cumplir criterios de clasificación de IPAF y tener una esclerodermia, por ejemplo, o tener una miopatía inflamatoria idiopática. Y eso es un problema que tiene este consenso, porque vos, digamos, si vos no tenés una buena, por eso es tan importante trabajar codo a codo con el reumatólogo, porque si nosotros estamos solos, parece una verdad de perogrullo. Si uno habla de pacientes que tienen hallazgos de autoinmunidad, la figura del reumatólogo es central acá, ¿no? Pero creo que uno de los problemas es ese, si hablamos de fenotipo. Y lo otro que me parece muy importante también remarcar en este contexto es la gran heterogeneidad que tiene este consenso que puede generar, por ejemplo, una mujer joven con un ROS52 positivo y una NSIP con neumonía organizada, pues es una EPAF, eso cumple criterios de EPAF, y un paciente a lo mejor añoso con una UIP de libro, con un FAN1 en 320 moteado y hipertensión pulmonar, es IPAF también. Claro, y son completamente diferentes su abordaje. Claro, son completamente. La primera paciente es una paciente que tiene una enfermedad autoinmune tremenda, posiblemente para el lado de las miopatías, que va a requerir un tratamiento seguramente inmunosupresor contundente, y el segundo paciente se parece a una FPI. Es así. Parece, por eso hablamos de la bolsa de gatos, ¿no?
Y bueno, vos lo dijiste cuando abriste el podcast. A ver, es una bolsa de gatos. Y si quieren, como para cerrar esta pregunta, a las cohortes, porque claro, como dijo Santiago, una de las cosas digamos, esto es un research statement, y a partir de que se publicó el consenso, se han publicado ya, hay 5 o 6 cohortes grandes publicadas. Y muy que puedo tener, por ejemplo, como vos dijiste, esas cohortes han sido muy heterogéneas, ¿no? Claro, la corte de Chicago, por ejemplo, tiene predominio BBP y gente más grande. La corte de Denver son más mujeres con NSP y un poco más jóvenes. Ahora se publicó una corte australiana que se publicó a principios de este año, que la corte de Tamara Corte y demás, y son pacientes que tienen una tercera parte tiene anticuerpos antisintetasa, otra tercera parte tiene anticuerpos muy asociados y otro porcentaje tiene ANCA. Y muy poquitos tienen, entonces, viste, la verdad que es hasta desorientador por momentos, cuando uno se pone a mirar las distintas cohortes que hay publicadas de IPAS. Pero bueno, es un desafío que tenemos la comunidad intersticial por delante. Yo creo que de todos modos claramente es un paso adelante tener este documento antes que no tener. Una de las cosas que cuando hablabas recién de los estudios complementarios, una de las preguntas que a mí me surge es que, con respecto a por qué no han puesto algunos estudios complementarios que son típicos de los reumatólogos, ¿no? Pero justamente si estamos buscando las enfermedades autoinmunes subyacentes, ¿por qué no poner como criterio de autoinmunidad una biopsia de glándula salival menor, una capilaroscopía que tenga megacapilares, áreas avasculares, etcétera? ¿Por qué no poner un power Doppler articular que es positivo? ¿Por qué no se ponen esos, o sea, como criterios de, está bien, quizá no cumple criterio de esclerodermia, pero tiene una capilaroscopía positiva y tiene una enfermedad intersticial? Es fuerte, ¿no? Como para decir que quizá es o se está perfilando para una esclerodermia. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me suena. ¿Vos creés que se ha progresado desde el 2015 que se emitió este Research Statement al día de hoy en este tipo de estudios complementarios y cómo incluirlos dentro del algoritmo diagnóstico de la enfermedad autoinmune? Sí, eso es un muy buen punto, Santiago. Yo creo, a ver, lo mismo, un poco lo que decía hoy. Cuando vos mirás el dominio clínico, son manifestaciones clínicas duras. Mareo mecánico, artritis o rigidez articular, telangiectasia, Raynaud, edemas digitales, úlceras, Gotron, etc. No incluye ningún estudio complementario porque, digamos, los resultados de la capilaroscopía, los resultados del Power Doppler, los resultados de la biopsia de glándula salival, ya son hallazgos específicos de estudio complementario que tenían a uno u otro diagnóstico. Pero ninguno definen porque todas las enfermedades autoinmunes tienen sus criterios clasificatorios y puntos de clasificación, y ni la capilaroscopía positiva te da el título y el rótulo de esclerodermia. No, es como también son puntajes, ¿no? Puntos que te dan de autoinmunidad para cumplir y llegar a esos criterios o a ese puntaje clasificatorio. Es raro que sí, no lo hayan puesto. Es cierto. Digamos, si vos querés sumar puntos, incluir hallazgos en estudio complementario podría sumar mucho, digamos, suma mucho hacia el lado de la inmunidad o de la autoinmunidad. Evidentemente ellos han juzgado que incluir esos datos en un documento de este tipo a lo mejor no les restaba más de lo que sumaba. Posiblemente, como dijiste vos, Santiago, a lo mejor, yo creo que en no muchos años se va a venir seguramente una actualización de este documento y posiblemente se puedan agregar algunos otros elementos de información proveniente de estudios complementarios. ¿Sí? Igual hay que sacarse el sombrero, ¿no? Reunirse tantos expertos y ponerse de acuerdo en algo tan complejo como esto. Hicieron algo bastante prolijo, o sea, si vos lo ves, los criterios está buenísimo, comparado con lo que estaba previamente que vos mencionabas. La verdad que está buenísimo. Uno le puede sacar la crítica ahora, pero... Claro, por eso decía Juan, y creo que hubiese estado bueno el tener video de los debates, ¿no? Porque cuando los generaron debe haber sido candente. Creo que una de las cosas que dijo Juan y que es muy importante, digamos, sobre todo para la gente que no tiene tantos equipos multidisciplinarios y tienen que enfrentarte con estos tipos de pacientes, es trabajar en concordancia con un reumatólogo. Porque muchas veces los neumonólogos,
digamos, carecen de estos conocimientos, entonces está buenísimo aprender del reumatólogo para trabajar en equipo, ¿no? Definitivamente, definitivamente, Martín. Es una de las piezas fundamentales y centrales hoy en el equipo multidisciplinario de enfermedad pulmonar estraticidad es el reumatólogo. También lo hemos charlado muchas veces con ustedes. Yo creo que hoy por hoy, así como el neumonólogo que se dedica o que está interesado en intersticio sabe un poco más de enfermedad autoinmune que la media de los neumologos, yo creo que el reumatólogo que se dedica a intersticio sabe un poco más de pulmón que la media de los reumatólogos. Básicamente viene por ese lado. Yo creo que con el correr de los años ya está ocurriendo, pero con el correr de los años va a haber reumatólogos, muchos espero, subespecializados en pulmón, como estamos viendo cada vez más neumonólogos subespecializados en intersticio. Hacia ahí va el camino y bueno, lo estamos recorriendo. Santi, creo que tenemos dos últimas preguntas, así ya lo liberamos a Juani. A mí una de las cosas que me había quedado pendiente siempre, es como una idea. Es como que cuando encontramos el IPAF pensamos como si fuera la punta del iceberg, ¿no? De la enfermedad autoinmune subyacente, que hay que ir a buscarla quizá. Pero eso significa que quizá la enfermedad autoinmune que está ahí dando vuelta no se ha manifestado de forma tan florida, y eso es algo, si se quiere, positivo para el paciente, comparado contra, supongamos, una esclerosis sistémica bien manifiesta a nivel cutáneo, pulmonar, en un grado más avanzado. O sea, hay una gran diferencia. Pero a nivel de los tratamientos, es discutible porque sabemos qué hacer quizá con una esclerosis sistémica y con un IPAF que tiene características, anticuerpos, capilaroscopía, que apuntan a una esclerodermia, algo similar a una esclerodermia, bueno, le terminamos poniendo quizá el mismo inmunomodulador y el mismo tratamiento y la misma dosis. Y un poco la pregunta, que es medio picante, ¿no? Es para discutirla de bar, tranquilo, es si podemos, si debemos hacer lo mismo, o en el IPAF tenemos que bajar un poco el nivel de inmunomodulación, pensando en que quizá la enfermedad autoinmune no está tan marcada, ¿no? Sí, yo creo que eso es un poco, es el meollo de la cuestión, porque uno dice, bueno, buenísimo, lo clasificamos como IPAF, podemos hacer ensayos clínicos, podemos eventualmente, publicarlas en nuestras cortes, etc. Pero después, ¿qué hacemos con los pacientes? Que es la pregunta más importante. Y yo creo, y por ahí esto es más fácil de contestar ahora que hace 6 años atrás, cuando todavía no estaba la evidencia de Steudenville, etc. Pero yo creo que hay que mirar al paciente, hay que mirar qué evolución viene teniendo, hay que mirar la tomografía, hay que mirar la función pulmonar. Si tenemos datos evolutivos es todavía más fácil. Pero es lo que decíamos hoy, digamos, a mí me gusta poner los dos extremos porque los dos extremos de IPA para... La primera paciente que yo puse de ejemplo hoy, nadie duda que hay que tirarle con la inmunosupresión a full. Una paciente, recordemos, joven, con una tomografía de neumonía organizada extensa con NSIP y con anticuerpos de miocitis. A esa paciente la vamos a tratar con inmunosupresión y después la vamos a controlar evolutivamente y vamos a ver cómo evoluciona y ver si en todo caso en un futuro se comporta con un fenotipo fibrosidante progresivo, eventualmente una tipograda antifibrótico. Ahora, al segundo paciente, un hombre grande, con una neumonía intersticial usual, con un FAN a título de 1 en 320, un poquito de hipertensión pulmonar, etc. A ese paciente yo de entrada lo trataría con antifibrótico. Entonces, con pirfenidona, con nintedanib. Y después, claro, bueno, tenemos distintos espectros, distintos grises dentro de lo que es el IPAF. Pero hay que mirar bien el paciente, hay que mirar la tomografía, hay que mirar bien la morfología, en el caso de tener anatomía patológica, ver si hay signos de potencial reversibilidad en la histología. Sí, eso más clasificación según comportamiento, ¿no? Es lo que Claro. estás diciendo. Que eso creo que es otra clasificación que va dentro de esta subclasificación. Porque parece, digamos, lo que vos contabas, si vos tenés el monitoreo evolutivo, por ahí te es más sencillo tomar ciertas decisiones que cuando vos arrancás, ¿no? No es lo mismo tener una anatomía patológica que tenga un UIP, como vos decís, algo que esté lleno de folículos linfoides y centros germinales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y como bien decís vos, ahí tenés otra clasificación de las clasificaciones, que es esta famosa clasificación que
propuesta por Ator Well, que la incluyeron por primera vez en el Statement de Neumonía Intersticiales Idiopática, la actualización del 2013, en donde el enfoque terapéutico viene dado de alguna manera, por lo que por cómo encuentra al paciente, por la potencial reversibilidad del paciente, básicamente. Claro. Si el paciente tiene una fibrosis que es potencialmente reversible y tiene signos inflamatorios, uno lo va a tratar con inmunosupresión. Cuando hay fibrosis y hay signos de irreversibilidad, uno lo va a tratar con antifibróticos. Ese es un poco, aplica más que nunca acá, yo creo, en estos casos. Y siempre, como dijimos, con el reumatólogo al lado. Bueno. Santi, la última, así ya lo despedimos a Juani. No, cortito, si tuvieras que decir los pros y los contras de AIPA, para resumir y para terminar para la audiencia, ¿qué diría? Sí, un mensaje para casa, digamos. Un mensaje para casa, el take home message. ¿Qué diría Juan? Bueno, pro y contras. A ver si lo podemos resumir un poquito. Las ventajas de tener este documento de IPAF, primero se reconoció un problema, teníamos un problema, todos hablaban distintos idiomas, era un lío, ahora todos hablamos el mismo idioma, se dio un marco de referencia para poder clasificarla, poder hacer ensayos clínicos y publicarla en distintas cortes del mundo, se unificó la terminología, esas podrían ser un poco las ventajas. Y después, bueno, saber que no es una enfermedad, que no busca dar ni recomendaciones diagnósticas, ni mucho menos terapéuticas, este documento, y que muchos pacientes pueden no cumplir criterios de IPAF e igual tener una enfermedad pulmonar intersticial inmunomediada. Acuérdense de eso también. Así que, bueno, el ejemplo típico es un paciente con UIP, y un FAN 1 en 1280 y ninguna otra cosa más, ese paciente no cumple el criterio de IPAF, pero probablemente tenga, porque cuando tienen UIP necesitan criterio clínico y serológico, porque la UIP no suma como criterio morfológico. No lo mencionamos antes, pero bueno. Eso sería un poco para poder, a modo de conclusión. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Juan, esa fue la última pregunta. Ha sido muy jugoso el podcast. Sí, gracias, chicos. Da para repetir, claramente. Totalmente. Me encantó y les agradezco mucho por la invitación, los felicito por todo el trabajo que están haciendo, no solo con el podcast, sino la sección, en esta época tan difícil. Les tocó una época muy difícil y lo están haciendo muy bien, así que felicitaciones. Bueno, te agradecemos muchísimo, Juan, y esperamos verte pronto. Les damos un abrazo a todos, a la audiencia, y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Un abrazo grande.